nacionales en su Colombia natal e internacionales a los cuales ha sido invitado. Título de la conferencia: Repercusiones orgánicas de las perturbaciones espirituales. Recibamos al doctor Fabio Villarán. Muy buenos días para todos. Reciban todos los presentes un caluroso saludo de todo el movimiento espírita colombiano y para todos los espíritas de la ciudad de Miami, de Estados Unidos, espíritas cubanos y representantes de los 8 países que están reunidos en este encuentro espírita internacional de Miami. Este es nuestro próximo 5º Congreso Espírita Mundial, del cual el presidente de la comisión organizadora que se encuentra con nosotros, Ricardo Lequerica, estará dándoles las informaciones más actualizadas en el día de hoy. Vamos a apagar las luces de adelante, por favor. El tema que hoy nos ocupa, si podemos apagar esas blancas también. Gracias. El tema que hoy nos va a ocupar los siguientes minutos se trata de las repercusiones orgánicas de las perturbaciones espirituales y es fundamentalmente hacer una revisión de cuáles son aquellas influencias nocivas de orden espiritual que pueden llegar a tener repercusiones en algunos órganos de nuestro sistema. Existen entonces algunas referencias bibliográficas muy importantes dentro de la gran literatura espírita que nos va a permitir adentrarnos en este tema. Y para eso es como si fuéramos a hacer un pequeño viaje al interior del cuerpo humano, donde a través de las diferentes referencias vamos a encontrar cómo algunos órganos pueden ser vulnerables a la acción de las entidades espirituales perturbadoras de los espíritus imperfectos, ¿no? De esa forma vamos a ver algunas nociones generales del organismo, del proceso obsesivo, de las repercusiones orgánicas estructurales, de las repercusiones orgánicas funcionales y las de orden periespiritual. Igualmente, cómo reequilibrar las repercusiones obsesivas, y vamos a enunciar algunos casos en el transcurso de la charla, ¿no? Entonces, en primera instancia, tenemos que recordar que nuestro organismo, nuestro cuerpo físico, está estructurado bajo una serie de niveles biológicos que tienen una jerarquía que empieza en el nivel funcional, con unidades funcionales, en el nivel celular. A partir de ahí, la organización se va complejizando. Posteriormente, las células conforman tejidos, los tejidos conforman órganos, los órganos a su vez conforman aparatos, y estos aparatos, o algunos de ellos, conforman sistemas, como el caso del sistema nervioso central, el más importante para el estudio de los procesos obsesivos, ya que se ligan fundamentalmente a algunas estructuras del sistema nervioso central. Entonces, en todos ellos pueden haber puntos vulnerables, áreas vulnerables, donde las perturbaciones espirituales logran tener un efecto dependiendo de las brechas psíquicas o de las circunstancias morales que sean los sitios más vulnerables del ser, para tener un punto o un área o un tejido, un órgano donde se den los efectos o las perturbaciones directamente en el organismo, ¿no? Entonces, solamente para recordar algunos de los elementos de los cuales está conformado nuestro cuerpo físico. Entonces, ustedes ven ahí un resumen general: 208 huesos, tenemos el tubo digestivo, los riñones, el corazón, los 2 pulmones,
toda nuestra estructura que está allí resumida dentro de este pequeño dibujo, y 640 músculos. Esto solamente para ver que nuestra estructura, nuestro cuerpo, que ha sido una oportunidad que Dios nos ha brindado para poder en esta existencia realizar la tarea que nos corresponda, es importante cada una de sus partes, que viene dada como un merecimiento o como una prueba, depende de las condiciones en las cuales él esté. Pero la primera pregunta: ¿en cuáles órganos puede haber repercusiones? Generalmente pensamos que es el cerebro, porque las funciones mentales están alteradas, perturbadas, etc. O en los casos más graves o crónicos hay inclusive casi alteraciones estructurales también, pero no necesariamente son las áreas del sistema nervioso central o el cerebro, sino hay otros también que pueden tener esas repercusiones orgánicas. ¿De qué tipo o qué tan profundas pueden ser estas repercusiones? Entonces, la profundidad la analizamos en dos sentidos. Un órgano tiene una serie de funciones: el hígado, el pulmón, el cerebro, tiene funciones particulares inherentes al órgano, pero también tiene una conformación estructural que está dada por las líneas de fuerza de los campos perispirituales. Es la trama fluídica que sustenta la estructura orgánica. Entonces, las repercusiones pueden ser o de orden funcional simplemente, o de orden estructural, dependiendo de la cronicidad del proceso perturbador. Si nosotros vamos adentrándonos en el cuerpo, hay situaciones en las cuales se observan, por ejemplo, en la sola piel, y la piel es un órgano, es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo, influencias o repercusiones orgánicas de un proceso obsesivo. Hay lesiones en la piel, personas que a través de un proceso perturbador amanecen con diferentes lesiones sobre la superficie de la piel. En estos días pasados llegó a nuestra propia institución una niña de 11 años con una perturbación de un espíritu de una niña que la coge del cuello y la aprieta. La hermanita misma la encontró a ella en el propio cuarto con una almohada sobre su rostro y la estaba tratando de ahogar. Ella, cuando llegó al centro espírita, nos mostraba las marcas que le bajaron el cuello, la presión que el espíritu mismo de la niña le ha ejercido para tratar de ahogarla. Fue algo nuevo para ellos porque no conocían, digamos, ese tipo de situaciones, y ante esas circunstancias a la niña lo primero que pensaron fue llevarla al psiquiatra, llevarla al psicólogo, etc. Pero por la vinculación que esta familia tenía con un miembro del centro espírita, la llevaron prácticamente de urgencias. Un domingo nos reunimos para hacerle una primera atención inicial. En realidad son situaciones en las cuales ya estas repercusiones que se dan en forma aguda se observan entonces lesiones sobre la superficie de la piel y en las manos, los arañazos, etc. Pero no solamente en la superficie, sino en órganos más profundos también se pueden ir encontrando problemáticas de perturbación que pueden ser inclusive hasta de tipo fatal. Recordamos un caso, por ejemplo, de una persona que fue, un espíritu que fue abortado a través de una de las técnicas de aborto que fueron explicadas ayer, y dentro de la literatura espírita explicaban que tomó tal aversión contra su propia madre que se fijó en el área del centro cardíaco, alterando la función del órgano, del corazón, llegando a producir un paro cardíaco y la desencarnación de su madre. Entonces, tal fue la aversión, el odio de este espíritu, que logró una alteración no solamente funcional, sino de la misma función a la estructura, parar el funcionamiento cardíaco
y producir la desencarnación. Entonces son repercusiones también más profundas. Igualmente veremos inclusive en la charla los nexos que existen, por ejemplo, en la relación con el sistema inmunológico y con enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, que no conocíamos referencias de eso hasta que nos adentramos dentro de uno de los libros de Manuel Filomeno de Miranda. Veremos más adelante. Entonces, estas repercusiones orgánicas, como decíamos, pueden ser funcionales cuando solamente el proceso obsesivo como tal va afectando la función de un órgano, sin afectar la estructura. Entonces, esa repercusión seguramente en cuanto al tratamiento puede ser más fácilmente erradicable siempre y cuando no haya una alteración de la estructura misma del órgano en cuestión. Pero también, entonces, como podemos ver, puede llegar al punto, según la cronicidad o la profundidad o la intensidad del proceso perturbador, la alteración estructural de un órgano como tal. Y eso ya es una situación mucho más compleja que pues altera al individuo en general. Aquí estamos hablando, en esa estructura del psiquismo humano, de esas repercusiones orgánicas que estarían teniendo como efecto final el círculo rojo que ustedes ven en la parte más periférica, que hace referencia al cuerpo físico. Pero como ustedes saben, los procesos obsesivos perturbadores no entran directamente por el área orgánica, sino por las áreas mentales, por las áreas espirituales, por las sensibilidades periespirituales, que evidentemente son un reflejo del estado moral e intelectivo del ser, y que permiten a su vez la intromisión de estas energías o de estas perturbaciones que van haciendo entonces una profunda huella en el individuo. Recordemos acá la definición cartesiana de qué es la obsesión, ¿no? Es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Y esta es una definición muy precisa porque nos permite a nosotros circunscribirnos en nuestra terminología al tipo de perturbación. Dice que es una acción, tiene que ser persistente. Esa es la primera característica. Tiene que ser de un espíritu malo. Los espíritus buenos no hacen perturbaciones espirituales, hacen procesos de ayuda y equilibrio. Y que se ejerce sobre un individuo. Pero miren ustedes, presenta caracteres muy diversos, desde la simple influencia moral, sin perceptibles señales exteriores, hasta la perturbación completa del organismo de las facultades mentales. Óigase bien, hasta la perturbación completa del organismo. Entonces, el organismo mismo, como un todo, o unas partes de ese todo, pueden llegar a perturbarse en mayor o menor medida. E igualmente, las facultades mentales, que ya serían las funciones superiores del órgano cerebral, ¿no? Entonces, de allí de esa definición, podemos encontrar que la modalidad del fenómeno obsesivo o puede ser oculto, si la influencia afecta las ideas, el sentimiento, pero si no es muy evidente pues para todos, o puede ser un fenómeno obsesivo ostensivo cuando la perturbación de las facultades mentales alcanza no solamente la función, sino la parte estructural orgánica. Entonces podemos decir que es orgánico mental. Entonces hay una mayor sensibilidad y ostensibilidad del proceso obsesivo, porque cualquiera podría decir esta persona tiene un proceso perturbador en realidad, ¿no?